Temas económicos, Gabriel Rubinstein. Bueno, dos temas. Uno, su posición, el de las tarifas. El caso, bueno, escuchó la pregunta que le hicimos a ambos. Por un lado, si estaban atrasadas y por otro lado, si no se le fue la mano. Utilizamos un lenguaje de la calle y no técnico. ¿Cuál es la visión suya como economista? Yo creo que estaríamos llegando en algunos casos a 75% del costo digamos, de las tarifas, digamos, de reconocer con tarifas el costo. Me parece que el tema de reducir subsidios era ineludible, que era una política muy desacertada la de mantener altísimos subsidios y por todo el tiempo. Una cosa fue la emergencia del 2001 y otra cosa es tenerlo hasta el 2017. Eso fue para mí un desatino muy grande. Después, bueno, a veces puede plantearse si tarifa plana, no tarifa plana, si puede ser un poquito menos, digamos, un ritmo un poco menor, pero si todavía hay que recomponer, si todavía queda una porción de las tarifas que no, digamos, que no se ajustan al costo, lo que veo difícil es que poder decir que tienen que ir de la mano de los salarios, porque justamente todavía es un precio relativo que hay que recomponer. Entonces me parece que se puede buscar más gradualismo, pero no decir, bueno, se terminó, no hay más ajuste de tarifas o solo puede subir por el salario. Eso es un tema que me parece que más allá de que claramente es un tema costoso y que a nadie nos gusta pagar tarifas cada vez más altas, hay que reconocer que se está corrigiendo un tema que había que corregir. Eso en cuanto a tarifas. Gabriel, ¿cómo ves este retorno a pedir al Fondo Monetario Internacional? Bueno, claramente expresa una situación de bastante emergencia o de gran preocupación ante la corrida que se desató y podemos discutir, pero había que recurrir ahora, no había, en todo caso no podía haber sido después. También estaban las posiciones que decían que para salir del cepo era conveniente tener un paraguas con el Fondo Monetario. Yo creo que más allá de esa discusión, me parece un ejercicio de humildad del gobierno reconocer que está en problemas y que necesita ayuda. Digamos, somos un país vulnerable, puede haber sido por una razón o por otra, acá vos lo mencionaste, que subió un poquito la tasa afuera, que subieron el real y otras monedas, un tema de gatilló el tema de la renta financiera, pero más allá de cómo gatillan los problemas, somos un país vulnerable. Que el gobierno reconozca esa vulnerabilidad y diga, bueno, ayúdennos, me parece que es un buen comienzo. Después hay que ver qué se logra, qué no se logra. Yo creo que están dadas ciertas condiciones para que la condicionalidad del fondo no sea excesiva, porque en general las críticas del fondo que ha hecho en el artículo 4 no han sido tan agudas, incluso en algunos casos el fondo ha recomendado, le ha dicho que el Banco Central tiene que tener cierto cuidado en la manera en que baja la inflación, porque si tiene tasas demasiado altas va a afectar la economía. El Banco Central decía que no, o sea que casi como si fuera un poquito hasta a la izquierda del Banco Central en ese sentido. Entonces yo no creo que haya condicionalidades excesivas. Ahora, lógicamente, tiene que haber una rápida negociación, puede ser un mes o algo así, lograr un monto considerable y ver que las condicionalidades efectivamente sean, digamos, por el gobierno y políticamente aceptables. ¿Y cómo ves vos, economista y de experiencia en el tema financiero, cómo ves, porque decís un mes, se habla de posiblemente 6 semanas para que haya algún acuerdo por lo menos firmado, ¿cómo ves al mercado financiero en el medio, el dólar y el evento que hoy comentábamos de la licitación del martes de las LEBAC? Sí. ¿Es un riesgo alto? Bueno, las LEBAC, digamos, todo el que está en el mercado sabe que puede salirse de las LEBAC cuando quiere, no hace falta esperar al vencimiento. Igualmente hay gente que no participa de los mercados y posiblemente el martes sea un día de preocupación. Nuestras estimaciones, porque digamos del monto que hay de LEBAC que vencen, una buena parte la tiene los bancos, que eso en la medida que no hay corrida de depósitos no es problemático, se maneja de otra manera, y la ANSES. Entonces yo te diría que hay un máximo potencial de corrida del orden de 170.000 millones de pesos, igual posiblemente sea bastante menos, porque también está todos los pases que han habido en todo este tiempo, pero yo lo que creo es que hay, sea por los LEBAC o por otra razón, la postura del gobierno que hay que definir es qué pasa si hay
En este momento hay una cierta calma en los mercados, ¿verdad? El Banco Central en el mercado spot prácticamente no interviene, el dólar está aumenta poco, hay un momento de cierta calma. Pero ¿qué pasa si esa calma, por el vencimiento del martes o por otras razones, empieza nuevamente una corrida? Y ahí es muy importante ver la postura del Banco Central, si va a defender un determinado valor, dado que también ya el peso se devaluó más que el real, que el rublo, que la lira, o sea, ya esa parte ya la tuvimos, entonces ahora ya estamos muy en temas domésticos, entonces yo creo que es el momento que el Banco Central tiene que defender al ahorrista, tiene que defender al asalariado, en el sentido de saber que si el dólar sigue subiendo, se va a propagar un temor que va a repercutir en precios, que va a perjudicar al ahorrista, y yo creo que en esos casos hay que intervenir. Claro, hay que intervenir con fuerza. El ejercicio que te iba a hacer es el siguiente. Vos decías 170.000 millones de pesos, supongamos que la mitad de eso, 80.000, digamos, millones de pesos, queda liberado, va a buscar el dólar, estamos hablando de, para redondear, 4.000 millones de dólares. En una corrida diaria es un monto muy importante. ¿Vos creés que el Banco Central estaría dispuesto a sacrificar ese monto para defender el valor del peso o dejarlo correr? Y te completo, si lo dejara correr al dólar, ¿te preocupa el traslado a precios y una disparada inflacionaria? Yo creo que así como en su momento ganar o perdiera, porque algunos ganan, otros pierden, el gobierno, digamos, el Banco Central aumentó reservas y aumentó el EVAC y ahora quieren irse, hay que dejar que se vayan. Uno puede decir, bueno, ¿a qué precio? Hoy en día la mayoría están perdiendo de acuerdo a las últimas devaluaciones, ¿verdad? Ahora, el tema es, para mí es muy importante que más o menos se pueda vender a esos 4.000 millones de dólares, alrededor de 23 pesos por dólar, y se vayan. Y uno debería tener ahí bastante expectativa que la corrida se termina o se frena por lo menos por un periodo X, ¿sí? Entonces... O sea, tu recomendación es que se vayan. Para mí es que... Mi recomendación es que si la demanda de dólares persiste, el Banco Central venda y pase a un esquema de intervención más de tipo flotación administrada. Y si lo acepta el gobierno en esa humildad que vos dijiste. Si tiene que vender 4.000 millones de dólares, que vende. Y si tiene que vender 6.000 o 7.000 o 10.000 también. ¿Lo acepta el gobierno eso? Bueno, es una duda porque el Banco Central ha sido cambiante en sus políticas. Y si bien dice que está por la flotación, también dice que cuando hay cosas disruptivas, hay dinámicas disruptivas, puede intervenir. Para mí sería una dinámica disruptiva esta y ameritaría intervenir. Porque la contraria es dejar que el dólar suba y hacer que mucha gente que hoy está ahí expectante, un poco asustada, pero está expectante, se asuste mucho más. Entonces la corrida se amplifica. Y es muy importante, digamos, cuando hay miedo, cortar ese miedo. Pues si vos ves un incendio, ves que te incendian por todos los costados, es un pánico terrible. Entonces yo creo que el gobierno lo que debería decir, bueno, si hay una cierta masa de dolarización que no podemos evitar, no le vamos a regalar, no es que le estamos regalando los dólares, estamos vendiendo a 23, ponele, pero pensando que con eso contenemos y que cuidamos que el dólar no vaya más allá, porque justamente se traslada a precios, lo que vos comentabas. La inflación claramente va a ser mucho más alta, yo creo que puede llegar a ser 24% este año, depende cómo siga la dinámica. Entonces, es muy importante en algún momento tomar una postura fuerte en cuanto a si es un dólar razonable o no. Yo creo que en este sentido un dólar hoy de 23, si el mercado te testea, debe ser un dólar suficiente para que vos les dé las divisas que quieras. Yo digo, mi visión, el riesgo de esta estrategia que recomendás es si realmente el Banco Central tiene fuerza con el stock de reservas para enfrentar una corrida o no. Pero digo, bueno, abre un poco. Sí, yo digo 55.000 millones de dólares, si bien no es un nivel exageradamente alto, es suficiente a mi juicio para lo que está pasando en Argentina. Después seguirán discusiones, el dólar siempre se va a discutir cuál es el valor que tiene que tener o no tiene que tener, pero es un valor bastante más alto hoy, mucho más alto que lo que había antes del cepo, y es un valor que creo que se puede razonablemente defender, como que bueno, que no hay un atraso cambiario tremendo, yo creo que se puede defender y que hay que defender justamente el poder adquisitivo de los que ganan en pesos y de los que tienen ahorro en pesos y no inducirlos a una estampida. Gabriel, te cambio, mirá la pregunta que te voy a hacer. Estuviste con Roberto Labaña, o sea, hacemos referencia a la gestión de Néstor Kirchner y demás, y uno de los temas que se habla en todos los medios, cualquiera sea el tipo de periodista, es la división de ministerio, la unidad de mando, ¿sí? Y vamos a hablar de este tema, la unidad de mando.
De alguna manera, mencionaste la intervención de Sturzenegger y todo el mundo dice, cualquiera sea la extracción política, dicen Sturzenegger en diciembre, le cortaron las manos, una frase, o las piernas, una frase maradoniana, ¿no? Bueno, le cortaron las piernas. Ahora, vos ves qué es lo que está pasando acá, que como que Sturzenegger, para que lo que vos estás planteando, necesita el guiño del presidente de la Nación, el guiño de Mario Quintana, Lopetegui, etcétera, etcétera. O sea, vimos hasta diciembre que se lo apoyaba a Sturzenegger, Sí. después se lo apoyó a Quintana, Sí. después se lo vuelve a apoyar a Sturzenegger. Sí, Y podemos pensar que si la economía entra en una dinámica medio recesiva, se lo va a volver a apoyar a Quintana. O sea que esas cosas no van. O sea, el gobierno ha fallado en la unidad de mando. Bien, está o sea, bien. claramente Ahí estaba. la unidad de mando que había en la época de la Baña, que entre paréntesis, yo participaba mucho en los acuerdos con el Fondo Monetario, que el último acuerdo con el Fondo Monetario, Argentina estaba, digo, la Baña y digo Néstor Kirchner, orgulloso de lo que se había logrado, porque prácticamente lo redactamos en Argentina, lo discutimos un montón. Y no fue un mal acuerdo. Es cierto que no nos prestaban, prácticamente era renovar lo que había, y después cuando se pudo se canceló. Se salió. Pero no quiere decir que todo acuerdo con el fondo tiene que ser un acuerdo leonino que nos vaya a, digamos, a hacer que la vida sea mucho peor o cosas por el estilo. Creo que tiene que el gobierno demostrar capacidad de negociación y de defensa de su propio programa. bien.